Compañeros, compañeras, camaradas, todas, todos, bienvenidas una vez más a este espacio Como Pez en el Agua, acá en la 4TV, donde nos gusta conversar de temas importantes, a veces de arte, a veces de cultura, a veces de ciencia, de filosofía, de historia o de la vida, cómo se desarrolla, de la lucha de los pueblos, de las resistencias. Y hoy estamos trayendo uno de los temas más importantes de nuestra época, que es el tema de la lucha del pueblo cubano, su resistencia, su defensa de la soberanía, su defensa de su proyecto histórico y la solidaridad internacional alrededor del pueblo de Cuba, alrededor de su proyecto nacional, alrededor de su revolución. Por eso invitamos a nuestro compañero Paco Rosas, bienvenido, Francisco Rosas, camarada militante comunista de tiempo atrás, de la vieja guardia del movimiento comunista en nuestro país y actualmente activista incansable de la solidaridad con el pueblo cubano. Hay que recordar que en febrero, el Día del Amor y la Amistad, la mejor forma de dar amor y amistad fue poner el 14 de febrero un campamento en el Zócalo capitalino que se denominó De Pueblo a Pueblo. Lo instalaron los compañeros del colectivo, el colectivo de solidaridad militante Va por Cuba y compañeros de la Asociación de Cubanos Residentes en México, y tuvo un éxito impresionante. Estuvo del 14 al 22 de febrero, se juntaron varias toneladas, 200 toneladas, bueno, ahorita tú nos vas a informar mejor, que llegaron a la isla y además detonó un montón de discusiones de solidaridad y muchas iniciativas que ahora están, en el mejor de los casos ocupando titulares, en el peor de los casos despertando la rabia del egoísmo y la derechanguez más brutal. Pero bueno, el chiste es un poco evaluar esa jornada, qué otras actividades se han desarrollado, además de darte la bienvenida, gracias, mi queridísimo Paco, y luego pues hablar un poco de lo que sigue. Entonces, Paco, ¿cómo nos fue en de pueblo a pueblo? Fíjate que en respuesta al llamado que hizo nuestra presidenta y como parte de la sociedad civil, pues nos apostamos en el Zócalo, y yo quiero ser bien honesto, apostaba a que no iba a haber tanta gente y me tuve que tragar mis palabras porque la respuesta fue apoteótica. Fue muy interesante, fue muy emocionante. La verdad me quedaría corto en describir, no quiero caer en el sentimentalismo, pero la verdad es que fue muy impactante. Sobre todo dos características. Llegó gente común y corriente, el pueblo llano, y llegaba a decirnos, a mí me tocó recibir, aquí están 3 kilos de frijol para los hermanos cubanos, y quisiera traer más, pero no puedo porque no tengo dinero, pero díganle por favor a los hermanos cubanos que aquí estamos los mexicanos para responder a la agresión yanqui, a la agresión gringa, porque no utilizan el término. Y así por el estilo, ¿no? Llegó gente de Toluca, llegó gente de Querétaro, llegó gente de Cuernavaca, fue la verdad impresionante. Y tuvimos la fortuna y la posibilidad de saludar al embajador. Esto salió en la jornada. Llegó el embajador ese mismo día en la tarde-noche y nos apotramos y nos emocionó pues ver esa respuesta. Fue muy fatigoso, fue muy, muy tortuoso. Yo tuve que faltar 2 días a mi trabajo. Y bueno, valió la pena. La verdad fue muy satisfactorio el hecho de que a una convocatoria como tantas más que se hacen en este país y más de la izquierda, respondiera de esta manera a la gente de un tono y una actitud maravillosa, ¿no? Subrayar el espíritu antiimperialista del pueblo mexicano, del pueblo llano. Y bueno, nos reencontramos viejos camaradas. Tú estuviste también ahí ayudándonos, echando la mano junto con Emiliano. Y bueno, llegó mucha gente, ¿no? Nos faltaron manos porque fue muchísimo. Nos faltaron recursos de tener que comprar el cuarto para las 12 ajas y cinta. Y bueno, subrayar el apoyo que nos dio el gobierno federal vía la Secretaría de Marina para trasladar todo ese acopio a su bodega en Calzada de la Virgen y de ahí trasladarlo a Veracruz y de ahí a La Habana. Claro. Y tenemos la certeza y la seguridad que eso llegó y está llegando al pueblo cubano. Y no va a ser la primera. Quiero aprovechar ahorita no va a ser la última. Ni la última. No. Claro. Aquí el asunto es, para mí, lo digo como militante comunista, esto es una guerra. O son ellos o somos nosotros. Y ellos representan el imperialismo, ellos representan el genocidio, ellos representan la inhumanidad.
nosotros representamos la humanidad. Y en ese sentido, pues no vamos a quitar el dedo en la llaga, ¿no? Claro. Vamos a seguir en la solidaridad. No quiero hablar de mí, pero yo vengo desde la extinta promotora de Solidaridad por Cuba, que en abril de 92, si no mal recuerdo, mandamos el primer barco de petróleo a Cuba y no hemos quitado el dedo en la llaga, ¿no? Y próximamente mis hijos van a cumplir 40 años, son gemelos, Ernesto y Camilo, el 28 de julio. Se pasaron 2 días, pero bueno, eso habla de mi afecto y de mi cariño a un proyecto socialista revolucionario que no venimos de ahorita, ¿no? Esto que señalabas tú generó un auge tremendo y por donde quiera había y sigue habiendo acopio, y qué bueno. Así. Pero lo que nosotros señalamos, por eso nuestro colectivo se llama así Solidaridad Militante, es que esto tiene que ser constante y tiene que ser en defensa de un proyecto. Porque la ayuda tiene nombre y apellido y es al pueblo cubano y a su gobierno que defiende un proyecto de la revolución socialista. No es al pueblo cubano en abstracto. Y nosotros defendemos, y por eso traigo esta playera, que por cierto vamos a poner a la venta también el próximo acopio. A eso queremos a una Cuba socialista, revolucionaria, y vamos a defenderlo cueste lo que cueste. Y es de obligación casi moral responder a las preguntas. ¿Qué es el imperialismo en el siglo XXI? ¿Qué tipo de imperialismo es el que actualmente está atacando a la isla de Cuba? Porque de repente el bloqueo a la revolución cubana se convirtió en parte del paisaje geopolítico durante 60 años, ¿no? Habemos quienes nacimos y vivimos toda nuestra vida escuchando del bloqueo. Así es. ¿No? Y de repente eso normaliza la situación, ¿no? Como si fuera, insisto, parte de un paisaje. Y en los últimos años ha habido una profundización, un aceleramiento de la violencia en contra de Cuba, ¿no? Así como en contra de otros pueblos, pero en este caso concreto en contra de Cuba. ¿Cómo lees tú este imperialismo del siglo XXI encabezado por personajes como esta pandilla Epstein que está en Estados Unidos? Fíjate que yo discrepo. Para mí el imperialismo siempre ha sido lo mismo. 1847 nos robaron la mitad, literalmente fue un robo, un saqueo, producto de una guerra absurda. Y pareciera ser, o sea, la doctrina Monroe y todo este asunto de América para los americanos, casi el pueblo elegido que algunos se asumen así, el American Way of Life y todo esto, pareciera ser que como que cambia de careta, ¿no? Y comentábamos hace rato, pues con el negrito Obama pensábamos que iba a ser diferente por la situación racial. Y no, o sea, la esencia es la misma. El imperialismo no respeta absolutamente nada y va tras la ganancia. Ellos son ganar, ganar. Y con referente al bloqueo, sí tienes toda la razón, es una generación de cubanos que están viviendo o han vivido bajo esa situación. Y es una cuestión muy simple, yo se los digo ahí a la gente cuando estamos en el acopio, en las actividades. Esta es la lucha de David contra Goliat. Nada más que David tiene otra concepción del mundo, otra concepción de la realidad, y Goliat es la misma bestia que nos robó el territorio. Y entonces, en ese sentido, es una confrontación. Por eso digo, es una guerra. Lo que ha vivido Cuba a lo largo desde el 1 de enero del 59 a la fecha, lo que ha vivido Cuba es una guerra constante, es un genocidio de largo aliento. Lo que no le perdonan a Cuba es el hecho, y aquí traigo una cuestión que es muy bonita, ¿no? Lo que les molesta de Cuba no son los errores de la revolución, que los hubo y los hay y los habrá. Lo que realmente no pueden soportar es que un país pobre y chiquito no se doblegue ante el imperio. Eduardo Galeano. Nada más. Y bueno, aquí el asunto es ese, de que por eso mi empatía y mi cariño y mi afecto solidario y militante a un proyecto al que yo añoro también para mi patria, que es un socialismo. No sé si a la cubana o a la extinta RDA, a la extinta URSS, pero es algo diferente. Yo parto del hecho, como muchos, espero que seamos miles, que partimos de una concepción de que el ser humano no puede ser lobo del hombre, que pensamos que otro mundo es diferente, en donde creemos que el individuo no es nada sin la colectividad. En eso pensamos, en eso creemos, y Cuba nos da muchos ejemplos. Y hay un hombre que no me gusta traerlo a colación, pero es un ejemplo del prototipo, ¿no? Un doctor argentino que vino aquí en México, se embarcó con estos allá y hizo la revolución, siendo ministro, viviendo en un estatus holgado. La congruencia, ¿no? Y el tipo se fue a matar al imperio en Bolivia, fue asesinado. Pero ese ejemplo, y no hablo de la heroicidad como individuo, sino el contexto de ese ser humano que es capaz
de hacer eso. Y en el trato que he tenido con cubanos y cubanas te encuentras que hay ese prototipo de hombre, ¿no? Que médicos que salen de la isla y se van a trabajar al confín del mundo, en otro contexto, internacionalistas en diferentes partes del mundo, en términos del momento bélico que se vivía con el comandante Barbarroja y las guerrillas en América Latina, los alfabetizadores, en fin, muchísimas cosas que nos enseñan eso. O sea, para mí Cuba nos está enseñando eso, que hay otra moral, que hay otra ética, que hay otra manera de ver al mundo y hay que defender ese proyecto. Me niego, soy necio, a entender un mundo unipolar en donde mande nada más el dólar. Sí. O también puede ser un mundo multipolar, donde es el capital en sus diferentes acepciones quien controla y explota a la fuerza de trabajo Sí, claro. de la clase trabajadora planetaria, ¿no? De hecho, hay una discusión ahí en los círculos en términos de que estamos viviendo la última crisis del capitalismo norteamericano, ¿no? En términos de esa crisis que está llevando a esa crisis que permite que un estúpido, porque no se puede llamar de otra manera, un gringo loco, nazifascista, sionista, esté gobernando ese país, ¿no? Y bueno, vimos las marchas que hubo recientemente en el mismo Estados Unidos. Entonces, ese mundo unipolar, ese mundo de With Money Dance y the Dog se está acabando paulatinamente. Bueno, yo llevo como 50 años viendo hacia acá eso, pero ahí va. Estos estertores del imperialismo yanqui son muy violentos, ¿no? Claro. O sea, se está despidiendo, desatando una crisis global, bélica y económica, que ciertamente no sabemos hasta dónde va a llegar, ¿no? Y que tiene diferentes capítulos, ¿no? O sea, se van a cumplir 51 años de la victoria de Vietnam, ¿no? Uh-huh. En donde, por desgracia, mucha gente se tragó el cuento de Rambo, pero habemos otros que conocemos la otra historia de un pueblo chiquitito, porque más son chiquititos, y fue la batalla de la hormiga contra el elefante, ¿no? Hay una foto emblemática donde se ve al capitán, piloto aviador y la guerrillera que lo lleva preso, ¿no? Sí. Y eso yo creo que es una cosa muy demostrativa. Y justamente en ese contexto es que nos dimos a la tarea, desde el Zócalo yo lo anuncié, que íbamos a hacer esto que vamos a hacer el próximo 17, 18 y 19 de abril, que es la segunda jornada de acopio en el contexto de Girón. Girón es una demostración, al igual que Vietnam, nada más que Girón hace 65 años, de que esta poderío bélico, económico, cultural del imperio es un decir. Y entonces en las armas ya fue derrotado en Cuba hace 65 años, ya hace 51 años en Vietnam. Y si esto no lo analizan los señores de la piel naranja, pues están fritos, ¿no? Y bueno, ahí está Irán ahorita como respuesta. Exacto. Sí, los halcones están calculando mal, ¿no? Y puede que se equivoquen nuevamente y les cueste caro. Les va a costar, ¿no? Pero mientras eso sucede, tenemos entonces esta segunda jornada de solidaridad con Cuba. ¿Cómo le van a llamar? ¿Dónde se va a instalar? Mira, ¿no? Fui invitado como parte del... Bueno, yo pertenezco a la coordinación del colectivo, yo soy una parte ínfima del colectivo, que a lo mejor me toca dar la cara, ¿no? Pero bueno, somos varios compañeros, algunos de la vieja guardia, otros muy jóvenes, como mi esposa Ana, pero que estamos en esta idea de defender el proyecto. Y bueno, estuvimos ya en Xochimilco, en la flor más bella del ejido, haciendo una campaña de finanzas, porque queremos juntar mucho dinero para comprar paneles solares. Claro. No solamente alimentos y todo esto que sí se requiere, sino también paneles solares. Y en ese sentido, pues nos pusimos en contacto con un grupo de ingenieros jubilados de Teléfonos de México, una corriente sindical al interior del sindicato de este charro, Hernández Juárez, y bueno, estamos colaborando en ese sentido. Ya se va a mandar un primer paquete le llaman ellos kit, la verdad no conozco cómo es el asunto de los paneles, pero sí sabemos que urge este tipo de energía por la cuestión del boicot, del bloqueo petrolero, ¿no? Entonces estamos en esta campaña que va a ser permanente, esta situación de estarle mandando estos apoyos a Cuba y a su gobierno, ¿no? Y ya tomamos contacto con algunas autoridades cubanas para que estos paneles lleguen directamente a donde se requieren. En este caso va a ser un hospital, no me acuerdo ahorita del nombre del hospital, pero la idea es que se conecte esos paneles solares a los quirófanos, porque los médicos cubanos están operando con las pilas de las baterías de los celulares, ¿no? Entonces sí, claro, requerimos urgentemente eso. Y esta campaña es la segunda, vamos a hacer muchas más, y van a ser itinerantes. Empezamos en el Zócalo, va a ser en el Monumento de la Revolución, pero además decía, fue invitado por la Liga Cultural Antifascista que se conformó recientemente en Los Ángeles,
en el Salón de Los Ángeles, y pues ahí estamos ya coordinándonos. Perfecto. Va a ser un evento macro, aunque ellos están planteando que únicamente sea el 19, pero nosotros, como buenos protocubanos, vamos a agarrar las 3 fechas 17 simbólicas. al 19. Es que el 17 de abril fue cuando empezó la invasión. Claro. Y el 19 fue cuando ya fueron capturados los gusanos y fueron después cambiados por alimentos. Perfecto. Entonces hay que llevar víveres. Hay que llevar víveres, tenemos, no lo saqué, vamos a tener a la venta bonos de solidaridad al respecto de lo que les estaba comentando. Excelente. Y vamos a tener también la posibilidad de pues intercambiar puntos de vista, sobre todo con la gente, y venta, insisto, de estos artículos. Nosotros queremos, aquí está la lista. Bueno, este es el artículo que te decía de Tatiana Cole, Ajá. que se lo recomiendo mucho a la gente que lo ve en la jornada. Esto fue publicado el 26 de junio del 25. Se llama Contra Cuba, obsesión fétida, arbitraria y despótica. Es un artículo muy interesante, se los recomiendo. Te voy a dejar aquí algunas copias. Y tenemos este es el listado de productos que necesitamos que lleven para el acopio. De alimentos es leche en polvo, aceite, arroz, frijol, lentejas, azúcar, atún en lata o sobre, sardinas y espagueti. Únicamente esto. Claro. Es importante señalar, en Cuba hace falta todo, menos dignidad, por cierto. Y esa sobra. Esa sobra. Pero sí requerimos que la gente que nos escuche lleve este tipo de alimentos. Insisto, leche en polvo, aceite, arroz, frijoles, lenteja, azúcar, atún, sardinas y espagueti. No lleven nada de vidrio, no lleven agua, no lleven ropa, no lleven juguetes, por favor. Y de medicamentos, material quirúrgico, medicinas, jeringuillas del número 3 y 5. Y bueno, vamos a dar a conocer, te voy a dejar la lista para que la podamos ver posteriormente, porque es un listado muy grande, paracetamol, guantes, etcétera, etcétera. Pero aquí lo importante es señalar que este es el acopio que hicimos en el Zócalo. Insisto, 200 toneladas, se dice fácil, pero fue una... Es tremendo, es una cantidad brutal. Bueno, y además señalar que los compañeros del seccional Puebla, porque nosotros como colectivo estamos generando seccionales, también lograron 30 toneladas. 30 toneladas. O sea, serían 230 toneladas. Entonces, mira, yo creo que además con los otros acopios que se fueron recogiendo llegamos a 300 fácilmente, ¿no? Porque salieron como esporas por diferentes puntos. Y entonces a mí me tocó coordinar por el asunto del apoyo de la Secretaría de Marina para que pasaran a diferentes espacios, ¿no? Por ejemplo, la central de abastos de Ecatepec también logró, no recuerdo ahorita la cantidad, pero fueron toneladas, ¿no? Entonces estamos de alguna manera coordinando todo esto y queremos darle continuidad a todo esto de manera permanente y constante. ¿Por qué? Porque la amenaza del imperio no termina diciendo, este imbécil ya dijo, bueno, sí vamos a darle chance de que entren los barcos. No, aquí hay una situación de conflicto, ¿no? Claro. Y esperemos, no lo deseamos, pero como decía una canción de aquellos años, comprendemos que la guerra es la paz del futuro. No la queremos, no la deseamos, somos pacifistas, la zona del Caribe ha sido declarada zona de paz, pero este estúpido que malgobierna a los Estados Unidos es capaz, bueno, ya vimos de lo que es capaz, ¿no? Entonces no quiero apresurarme a hacer una situación de otro tipo, pero bueno, aquí lo importante es que el pueblo mexicano, como decimos en la consigna de pueblo a pueblo, vamos a derrotar al imperio. Del bloqueo es importante señalar que no es, lo decía esto hace rato, nos educamos, nos informamos durante todo este tiempo y hasta que no se vive, o sea, ¿qué es el bloqueo? Pues es un genocidio, es irlos a fuego lento. A fuego lento. Pero además hay una declaración, pensé que la traía, no la traigo, el subsecretario de Kennedy en 60s declaró justamente que había que preparar esto, ¿no? Es decir, los gringos que no son estúpidos, los de la inteligencia, la CIA concretamente, pues le midió desde un primer momento. Y esto ha generado pues que obviamente exista mucha inconformidad del pueblo cubano de vivir 60 años bloqueados, ¿no? En donde no tienes la posibilidad de ir al súper, que no hay súper, ir a comprar un kilo de frijol o un kilo. O sea, mucha gente en México no logra entenderlo. Y por eso, insisto, es la guerra de David contra Goliat, porque son dos visiones. Allá no es un mundo de consumo. En alguna ocasión conocí a una amiga cubana y fue a un centro comercial y llegó, dice, qué maravilla, ¿no? Encontré 20 marcas diferentes de shampoo, ¿no?
Y yo le pregunté, ¿y eso qué tiene de maravilloso? Y dice, no, chicos, que ya no tenemos una, ¿no? Pues Y sí. yo pensé en mis adentros, qué maravilloso, ¿no? Pero es eso, o sea, cómo se generan individuos y mentalidades. Porque el capitalismo es eso, te produce mentalidad de consumo, ¿no? Y de escasez. Y de escasez, ¿no? obviamente, ¿no? Entonces, pues para los que hemos vivido al día y venimos trabajando desde los 16, 18 años y que vives en escasez constante porque pues, no tienes la posibilidad de adquirirlo, porque además aquí en este país, bueno, en este sistema hay dos maneras de ser billete, ¿no? Que es corromperte y meterte al ajo de los business mal habidos. Yo no conozco, y reto a que me lo diga, un empresario que se haya sacado su empresa así con el trabajo honrado y honesto. Diría Carlos Marx, esas son robinsonadas. ¿no? La explotación... Porque la historia de la riqueza es la historia del saqueo. Claro, claro. No hay riqueza originaria que se haya generado por Todo el es esfuerzo personal. Todo de es una mala vida. persona. Sí, un empresario, por muy digno que haya sido y que empezó igual desde bajito, pues explotó a los trabajadores con la plusvalía, lo que les sacaba, ¿no? Así es. Y entonces no me vengan a mí con esas patrañas de que aquí te hiciste, ¿no? Como el milagro americano, ¿no? Que vas a Estados Unidos, vas a hacer billete. No hay, insisto, un solo empresario, y reto públicamente que me digan, no es cierto, yo lo saqué con honestidad, no exploté a mis trabajadores. Si eres empresario y estás trabajando 8 horas a un obrero, en fin, ¿qué te voy a platicar de la plusvalía? No, pero es ahí para está. los demás, es para los Ahí demás. está, ¿no? Ahí está. Claro. No hay porción. No, pues para los demás que lean un poquito. Nadie se hace rico pagando salarios justos. Y eso sería una cooperativa, ¿no? Claro. Es la cosa. A mí se me hace que esto es muy importante, muy, muy trascendente. Es una época muy compleja, ¿no? En donde estamos, los pueblos del mundo y la clase trabajadora del mundo estamos a la defensiva, ¿no? El capital está a la ofensiva, destruyendo derechos y destruyendo países, ¿no? En un país te destruyen los derechos laborales, te privatizan el agua. En otro país te conculcan los derechos de las mujeres, los derechos de las disidencias sexoafectivas, y en otro país te bombardean, ¿no? La educación en Chile, ahorita que se está estrenando al fascista Exacto, Cast, ¿no? Pero justo hay respuesta, ¿no? Hay respuesta, hay resistencia, hay lucha. A toda acción. ¿no? Hay una reacción, ¿no? O una revolución. La dialéctica pura, mi estimado Molar. Así es. Entonces, ¿qué quiere decir, ya para ir cerrando esta parte, ¿no? ¿Qué quiere decir en el siglo XXI la reivindicación de la lucha por el socialismo? Mira, insisto, el capitalismo en sus diferentes fases, o sea, ahorita me recuerdo el fascismo en Alemania, cómo llega Hitler al poder. Y recuerdo la Rosa Blanca, grupo de resistencia comunista. Y recuerdo la Guerra Civil Española. Entonces, este es un nuevo capítulo de un libro ya escrito, ¿no? El imperialismo, en este caso norteamericano, pero el imperialismo en general, el imperialismo japonés fue una desgracia para los pueblos asiáticos, ¿no? El imperialismo en su forma burda es capaz de todo. Y lo vivimos en Chile en 73, ¿sí? Y lo vivimos en términos de esta democracia. Yo particularmente ya no creo en esta democracia fallida, en donde pues, no puede ser que el pueblo argentino tenga tan flaca memoria que elijan un estúpido como el que está ahorita gobernando y se olviden de los más de 30,000 desaparecidos políticos. No lo admito, no lo entiendo. Aunque una gran movilización en Por el supuesto, 50 aniversario. Por supuesto. Digamos, ahí está. Es como nosotros venimos de la dictadura perfecta. Vivimos esto y yo la viví en carne propia. A mí me balacearon por estar escribiendo en la pared libertad de presos políticos. Por menos por eso nos reprimieron. Claro. Yo soy sobreviviente del 10 de junio 71, salimos a manifestarnos. Yo tenía 16 años en apoyo a los compañeros de Nuevo León que tenían un rector militar. Y la respuesta fue la matanza que nos hicieron. Entonces, el imperio, y en su fase brutal o sea, estos no se miden ante nada, pues. De eso me angustia de que si no se miden, Cuba corre un serio peligro. Son capaces de cualquier cosa. Son capaces de cualquier cosa. Y por eso reivindico el asunto y aplaudo la iniciativa de nuestra presidenta, que está dando una batalla de frente, ¿no? Sí. Con dignidad, con coraje. Y no debemos dejarla sola. Y necesitamos que este acopio para el 17, 18 y 19 sean 400 toneladas, no 200. Sí. Y en cada kilo de frijol, de lenteja, en todo esto que llevemos, tiene que ser un mensaje claro al imperio, ¿no? Ojo, no a Trump, al imperio. Exacto. Porque, insisto, yo parto
Mi antiimperialismo no es de ahorita, 1847, ¿no? Los niños héroes nos robaron la mitad de nuestro territorio. Y hay pasajes históricos pocos estudiados, pero estos infelices en esta zona bombardearon totalmente, ¿no? Es bien curioso, si tú caminas del eje central hacia el Zócalo vas a encontrar mansiones coloniales, edificaciones coloniales. Del eje central hacia la Alameda vas a encontrar muy pocas. ¿Por qué? Porque bombardearon todo eso. Ahí fue la resistencia. Ahí fue nuestro gas en 1847. Y la gente les tiraba los orines, les tiraba agua hirviendo, les tiraba piedras, y los yanquis terminaron destrozando todo eso. Hay una litografía por ahí muy, muy bonita donde ve a un indigente, un pordiosero, una gente del pueblo agarrando la piedra para aventársela a los yanquis, ¿no? Cuando entraron a Palacio Nacional. A mí me indigna eso, pensar que en esa hasta banderas estuvo la bandera yanqui. 1847. Y esos que nos invadieron, sus restos de esos están aquí en la colonia de San Rafael, ahí abajo bajo puente del circuito interior, enfrente del Cine Cosmos, de Pilar Cosmos. Y bueno, yo digo que hay que dar la lucha también para que se lleven a sus asesinos de aquí, ¿no? Pero es territorio yanqui, esa parte es territorio yanqui por el Tratado de Guadalupe Hidalgo, ¿no? De ese tamaño estamos hablando, de las barbaridades. Este intercambio. Fíjate, ya, la idea reflexiva final. En el 47 izaron la bandera yanqui en el Palacio Nacional. Y del otro lado del mundo, en el 48, se publicaba el manifiesto del Partido Comunista. Claro. La historia tiene su dialéctica también. Sí, claro. ¿No? Paco, muchas gracias. No, a ustedes. Y invitar a todo mundo, nos vemos. Bueno, el 19 va a ser un gran festival desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche. Por ahí anda ya el cartel. Antifascista. Totalmente en el antifascismo y en la defensa del proyecto de la Revolución Socialista Cubana. Y no debemos dejar solo a Cuba. Exacto. Cuba es parte de nosotros mismos. Así es. Muchas gracias por estar con nosotros. No, al contrario. Pues acá lo vio usted a nuestro camarada Paco Rosas invitándonos a involucrarnos en la solidaridad con el pueblo, con la revolución en Cuba y en nuestra capacidad de desarrollarnos como seres humanos ejerciendo esa solidaridad en estos días de abril, del 17 al 19, llevar el acopio y participar del Festival Antifascista, porque además esta lucha de resistencia de los pueblos y de la clase trabajadora a nivel internacional es contra todo un sistema global de explotación, no es contra un loquillo que está por allí asesinando a todo el mundo y destruyéndolo todo. Ese tipo solo es el fenómeno que aparece, pero lo que está de fondo es el sistema imperialista de dominación, de colonialismo y de explotación de las naciones y los pueblos, y contra eso hay que organizarse, hay que desarrollar la conciencia y hay que movilizarse. Mole, si me permite dar el correo de contacto de nosotros, insisto. Sí, también en la pleca se va a poner al final. El colectivo de Solidaridad Militante Va por Cuba es 0bloqueo59@gmail.com. 0bloqueo59@gmail.com. Ahí se puede poner en contacto con el colectivo. Pues recuerde siempre, siempre, siempre ejercitar ese músculo de la conciencia, de la capacidad de indignarse por la injusticia cometida en contra de cualquier persona en cualquier parte del mundo, porque eso nos va haciendo más humanos cada vez. Hasta luego.